No son el primer mundo ni el mundo libre, y Bukele se lo hizo saber en su discurso en la ONU. Con una claridad implacable, el presidente salvadoreño expuso las fallas profundas que acechan a las naciones que alguna vez se jactaron de ser el ejemplo a seguir. Mientras otras calles se ven invadidas por la delincuencia, El Salvador ha resurgido de las sombras tomando el control de su destino. No puedes reclamar el título del mundo libre si tu gente ni siquiera es libre para caminar por las calles, sentenció Bukele, apuntando directo al corazón de una élite que ha perdido el rumbo. En contraste, El Salvador se alza como ejemplo de seguridad con ciudadanos que vuelven a caminar sin miedo. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No son el primer mundo ni el mundo libre, y Bukele se lo hizo saber en su discurso en la ONU. El presidente salvadoreño Nayib Bukele no escatimó palabras durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, edición 79, mandando un cachetazo a Europa. Con una franqueza contundente lanzó un ataque directo a los países del llamado primer mundo, aquellos que, según él, han caído en una crisis de seguridad y han abandonado las promesas de libertad que tanto han pregonado. Esto declaró: no puedes reclamar el título del mundo libre si tu gente ni siquiera es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Afirmó con una seguridad que pocos líderes poseen en ese escenario. Este discurso, que resonó más allá de las paredes del Salón de la ONU, fue un claro ganchazo a una Europa que su lucha por mantener la fachada de ser el modelo a seguir ha visto cómo sus grandes ciudades sucumben a la delincuencia, la indigencia y el caos. Bukele, sin embargo, no habló desde el privilegio de un país que ha tenido una historia de estabilidad, sino desde la experiencia de haber transformado una nación que hasta hace poco era conocida por ser la capital mundial de los homicidios. Tengamos en cuenta que esta realidad es lo que da más peso a sus palabras, al contrastar la situación de El Salvador con la de naciones europeas que presumen ser modelos de democracia y libertad. En su discurso, Bukele recordó cómo cuando llegó por primera vez a la Asamblea en el 2019, El Salvador era percibido como el país más violento del mundo, o en el mejor de los casos, como una pequeña nación perdida en el mapa. 5 años después, destacó: vengo acá como presidente de un país que ahora sí tiene voz en el mundo, y esa voz fue potente. Mientras Europa y otras potencias occidentales luchan por controlar la narrativa de sus propios fracasos, Bukele ofreció a la comunidad internacional un ejemplo claro de cómo la seguridad y la libertad pueden ser restauradas. Los datos detrás de esta transformación no son menores, y sobre todo, desde que asumió el poder, Bukele ha implementado políticas que han llevado a El Salvador a ser considerado el país más seguro del hemisferio occidental. Este logro, que parecía impensable hace apenas unos años, fue respaldado por cifras que reflejan una reducción histórica de la violencia. Mientras en otros países de Europa, las tiendas tienen que asegurar productos básicos como barras de chocolate, en El Salvador, las calles han sido devueltas a la gente. Esto reforzó, algunos dicen que hemos encarcelado a miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones, afirmó Bukele, refiriéndose al impacto de su política de mano dura contra las pandillas y el crimen organizado. En Europa, el contraste no podría ser más marcado. Las grandes urbes, que alguna vez fueron símbolo de progreso y modernidad, ahora se enfrentan a una creciente ola de inseguridad. Ciudades como París, Barcelona y Ámsterdam están viendo cómo el crimen organizado, las pandillas y la indigencia se apoderan de sus calles. Mientras tanto, en El Salvador, Bukele ha logrado lo que muchos creían imposible: la paz en las calles. Y esta paradoja lo que hace que su discurso resuene con tanta fuerza. Dicen que El Salvador nada contra la corriente porque se volvió más segura mientras el mundo se volvía más peligroso y el pueblo salvadoreño se volvió más optimista. Mientras la mayoría de la gente en el mundo moderno se volvía cada vez más pesimista, declaró el mandatario. Pero Bukele no se detuvo solo en la seguridad. En su intervención también dejó en claro que el éxito económico de su país va de mano con esta nueva era de paz. El presidente anunció que por primera vez en décadas El Salvador presentará un presupuesto completamente financiado,
con recursos propios, sin necesidad de emitir deuda para gasto corriente. Esto certificó: El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron, aseguró en una declaración que no solo resuena en su país, sino que también envía un mensaje contundente a las economías endeudadas de Occidente. Esta independencia económica es otro punto en el que El Salvador contrasta con los países que Bukele critica. Mientras Europa lucha por mantener sus sistemas sociales a flote, muchas veces recurriendo a deuda externa, El Salvador está tomando el control de su futuro financiero. Hasta eso le pagaremos de nuestra propia producción, afirmó el presidente refiriéndose a los intereses de la deuda que su administración ha heredado. En un mundo donde la dependencia de los préstamos internacionales es la norma, esta declaración de autosuficiencia económica es un golpe directo a la élite europea. El discurso de Bukele no es solo una crítica a Europa, sino un recordatorio de que los títulos del primer mundo y mundo libre no son garantías automáticas de éxito o seguridad. Mientras las grandes potencias luchan contra la creciente criminalidad y sobre todo por la desconfianza de sus ciudadanos. Con esto, El Salvador emerge como un faro de esperanza, demostrando que es posible renacer de las cenizas. Este es el mensaje que Bukele quiso transmitir en su intervención, y es por eso que sus palabras resonaron con tanta fuerza en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El éxito de Bukele ha captado la atención de muchos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, incluso en Europa. Algunos analistas comienzan a preguntarse si los modelos de seguridad tradicionales, basados en políticas suaves y el diálogo, han fallado. Mientras tanto, Bukele sigue adelante con su política de mano dura, que ha llevado a la detención de miles de pandilleros y criminales. Y aunque estas medidas han sido criticadas por algunos sectores de la comunidad internacional, el presidente salvadoreño se mantiene firme. Esto mencionó: ahora son los buenos los que viven libres y sin miedo, con sus libertades y derechos humanos siendo totalmente respetados, atestiguó. Este es el gran contraste que Bukele plantea. Mientras Europa y otros países occidentales se debaten entre la seguridad y la libertad, El Salvador ha encontrado un camino donde ambas coexisten. Y lo ha hecho en un tiempo récord, desafiando las expectativas de los expertos que alguna vez lo consideraron un país fallido. Esto acentuó: hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros del planeta, recordó Bukele en su discurso. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala. Ya con esto el desafío que Bukele plantea a Europa y al resto del mundo occidental, sobre todo si El Salvador, un país pequeño y sin muchos recursos, pudo transformarse en una de las naciones más seguras del hemisferio, y bajo esto, mientras en las calles de París y Londres se lucha por mantener el orden, en El Salvador las familias salen a pasear sin miedo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.